profesionalmente. Bien, hoy vamos a ver un tema bastante importante, gestión de la planificación del mantenimiento. Bueno, la idea es de que este webinar sea de 60 a 90 minutos. Si tienen preguntas, por favor usen el chat. Si no, al finalizar vamos a dar un espacio también para que puedan hacer sus preguntas. En el interín del curso vamos a hacer una pausa para poder hacer un Kahoot de preguntas. Me gustaría que todos estén atentos para que puedan conectarse a través del código QR o de la página, para ver también cómo vamos calando, cómo va interiorizando la capacitación y también ver su grado de conocimiento. La idea es de que todos podamos aprender, pierdan el temor, la idea es de que sea no solo un monólogo de que esté hablando, sino que también participen y que hagan saber sus dudas para poder absolverlas. Bien, bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Paulo Tramiñán. Cuento con más de 20 años de trayectoria profesional, asumiendo diversos cargos en las empresas que pueden ver, tanto empresas de servicios, transporte, minería, cemento, actualmente en cementos. También soy ponente, panelista, fundador de PBM Solutions, que es una empresa dedicada a lo que es consultoría y gestión de mantenimiento. Y actualmente soy superintendente corporativo de mantenimiento y proyectos en Cementos Pacasmayo, empresa conocida, la cual fue adquirida por Holcim también, bueno, este año. A partir de abril, mayo ya estarán tomando este posicionamiento, pero por el momento seguimos siendo Cementos Pacasmayo. Eh, Tres factores que sí creo que es importante mencionarlos en cuanto a un desarrollo profesional es tomar conocimiento de los temas técnicos, los temas de presupuestales y los temas también de manejo de personas. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. No, la idea es de que poder entender cuán importante es la gestión de mantenimiento y dejar o romper paradigmas de que solo es vista como un gasto, porque realmente tiene mucho valor en la cadena de toda compañía, apuntado a lograr la rentabilidad, que es lo que buscan la mayoría de empresas. Un poco quisiera iniciar con los dolores en las empresas. Esto creo que es algo importantísimo tenerlo en cuenta. El 57% de la industria aún está atrapada en el pasado, gobernada por el mantenimiento correctivo. Cuán dura es un poco el tomar este de conocimiento que aún están atrapados en el pasado y manejan un mantenimiento correctivo. Sin embargo, es el común denominador de la mayoría de empresas. Es importante tenerlo en cuenta y por eso siempre hago la comparación con el bombero, el mantenedor con el bombero, que va corriendo de un lado a otro apagando incendios, y eso es lo que debemos buscar erradicar. Un buen gestor de mantenimiento busca adelantarse a las situaciones para que justamente éstas no aparezcan y no tener que pasar todo ese proceso de dolor. Y eso conlleva también a entender que demasiadas acciones y pocos resultados alineados al negocio. Mucha tensión y dolor a todo nivel. ¿Por qué dolor a todo nivel? Porque cuando tenemos fallas, dependiendo de la envergadura de la compañía y de los activos que nos toca liderar o gestionar, cada vez las pérdidas o el lucro cesante son mayores. Y entendemos que por más que estamos buscando levantar la falla en el menor plazo, nos expone a muchos riesgos asociados a ello, demanda mucho uso presupuestal. Imagínense estar liderando una gestión de una empresa que cada día pierde 1 millón de soles, 1 millón de dólares. Entonces hay mucha tensión, ¿no? Y están todo el mundo cuestionando y cuándo vamos a poner operativo la planta y el equipo y somos muy cuestionados. E inclusive muchas veces también se pierde el tema laboral, ¿no? Se pierde el puesto que uno viene desempeñando. Entonces, si queremos evitar ello, hay que capacitarnos, hay que llevar un modelo estructurado y parte de lo que vemos acá conversa con lo que les detallo, ¿no? Mantenimiento sin planificación, alta tensión, sobrecostos y baja confiabilidad. Esto es lo que va a generar una mala planificación. Lo que no se planifica se improvisa y la improvisación es el costo más alto del mantenimiento. Si hacemos un parangón entre los costos normalmente de algo planificado versus algo correctivo, algo de emergencia, podemos llegar hasta los roles de 10 a 12 o un poco más, 12 veces más de lo que costaría una actividad que debió manejarse de forma planificada. La verdadera causa del sobrecosto es por la falta de planificación estructurada y visible, que es lo que buscamos poder ahondar hoy para que esto sea revertido. Y un poco alineado a lo que les comentaba al inicio, el 57% de las empresas aún se encuentra en un modelo pasado. Entendamos, a ver, para entender la nomenclatura, RM, mantenimiento reactivo, preventivo, predictivo, proactivo. Hoy escuchamos mucho de machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales y demás tecnología avanzada, ¿no? Modelos prescriptivos, ya no solo predictivos. Sin embargo, hay que cuestionarnos si todas las empresas están en el nivel
de poder apalancar o gestionar rápidamente, migrar a ese modelo de gestión. No todos lo van a poder ejecutar de forma inmediata, pero sí es importante o recomendable que ustedes puedan diagnosticar en qué grado se encuentran para saber qué van a trabajar para poder migrar a un modelo presente, un modelo futuro. Necesidad de reducir reactivos en el modelo pasado. Normalmente el 57%, como ya indiqué, se encuentra en el nivel pasado. ¿Qué hemos? Alto correctivo y muy poco preventivo. Inclusive empresas que no tienen preventivo, sobre todo las más pequeñas. Entonces nos toca a nosotros poder hacer entender, poder manejar los temas técnicos con los temas presupuestales para poder demostrar o sustentar técnicamente cuán importante es poder migrar a modelos más desarrollados, sea preventivo, predictivo. El modelo, un 22% se encuentra realizando acciones del nivel pasado para ir al nivel presente, 22%. Ya vemos que el grueso todavía pasado presente. Solo un 15% se encuentra en este nivel presente, donde tenemos preventivo, un correctivo todavía, sea programado o el de emergencia, y un predictivo ya que comienza a notarse que nos va a ayudar a poder hacer seguimientos por condición, termografía, vibraciones, ultrasonido y demás técnicas. Un 5% se encuentra realizando acciones para pasar a un nivel futuro. ¿Cuál es el nivel futuro? Ya hablamos modelo mantiendo proactivo, mantiendo correctivo ya muy poco, predomina el predictivo y el preventivo. Y solo un 1% se encuentra en este nivel, que ya este 1% se le hace mucho más sencillo el poder migrar a los diversos tipos de modelos prescriptivos que les mencioné, porque ya tienen data, tienen un modelo de madurez mucho más desarrollado, de repente una planta mucho más sensorizada, que le va a permitir o le va a ser más sencillo el poder migrar a un modelo prescriptivo, predictivo ya, que nos permite tomar decisiones con data más confiable y demás. Si hacemos una comparación en la tendencia, que implica un gran porcentaje de la industria cuenta con un mantenimiento todavía correctivo. Acá vemos en la parte inferior el pasado, arranque y comisionamiento, prueba de aceptación, preventiva muy poco, paro de planta, mantenimiento general, paros inesperados, mantenimiento reactivo. El tradicional aborda alto contenido, mantenimiento preventivo y reactivo, sobrecarga y trabajo del personal. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos más correctivos de emergencia, estar como bombero, eso demanda también de un sobreesfuerzo físico del personal de mantenimiento. Y eso no va a ser sostenible con el tiempo. Disminución progresiva del rendimiento, porque justamente no va a ser sostenido con el tiempo. En la medida que el equipo se va cansando, se va desgastando, comienza a bajar el rendimiento. Deterioro progresivo de la calidad también. Cuán importante es que los trabajos que hagamos de mantenimiento sean ejecutados con seguridad, con calidad, que nos permitan que una vez que abordemos el equipo, posterior al mantenimiento, este comience a subir su rendimiento, cumpla la disponibilidad, cumpla los objetivos que nos trazamos y no que sea al revés, que sea contraproducente. Entonces, en la medida posible hay que tocar los equipos dependiendo de la condición. Por eso hablamos de predictivo. Voy haciendo tendencias, sea temperatura, vibraciones, desgaste, y consenso abordar cuando realmente lo demande. Y si en ese proceso yo logro detallar o identificar algunas observaciones o unas fallas incipientes, debo también tomar acción oportuna para que esto no desencadene en una falla intempestiva. Paro de planta inesperados, elevados costos de oportunidad. A diferencia de la utilización de los activos, donde un predictivo y proactivo es el que predomina, diagnósticos, monitoreo y análisis de tendencias, optimización en tiempo real, monitoreo de línea de condición, alto contenido de predictivo y proactivo, aumento de confiabilidad, aumento de disponibilidad, aumento de rendimiento. Y si hablamos de rendimiento y disponibilidad y le agregamos calidad, ya hablamos de OEE, ¿no? O efectividad global de equipos. Disminución de costos de mantenimiento, que eso es lo que buscamos, ser rentables y aumento del ciclo de vida. El objetivo de cualquier mantenedor es de que los activos cumplan el ciclo de vida para el cual fueron diseñados como mínimo. En la medida posible, poder ampliar un poco el ciclo de vida sería perfecto y eso va a ser bien visto y valorado por cualquier responsable de producción, operaciones, cualquier gerencia o directorio. Entonces, un poco ahí el cuestionamiento, no lo van a contestar ahora, pero es que ustedes puedan evidenciar, puedan cuestionarse en qué nivel se encuentra su organización, sea pasado, presente, futuro, fase intermedia, pero que no lo hagan de forma subjetiva, ¿no? Que vean, yo creo que estoy en el presente, en el futuro, en el pasado, sino en la medida posible nosotros tenemos que buscar tomar decisiones
en base a datos, en base a números, siendo objetivamente. Entonces, acá yo les muestro más o menos un recuento desde el año 2019 hasta el 2025, como hemos cerrado el año pasado, en temas de las clases de órdenes de mantenimiento, sea urgente lo que está en rojo, correctivo programado lo que está en ámbar o tipo semáforo, y en verde lo que fue preventivo y en azul predictivo. ¿Cómo hemos ido migrando? Iniciamos el 2019 con mucho predictivo, pero predictivo que no agregaba mucho valor. Comenzamos a revisar, porque también no a todos los equipos le vamos a aplicar técnicas predictivas. Para eso hay que hacer un buen plan de mantenimiento que converse con los activos críticos, que sí necesitan o sí es valorado que podamos hacer técnicas predictivas, pero los equipos clase B, clase C, clase D, ¿deberíamos hacerle predictivo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque demandaría de mucho uso presupuestal, de mucho esfuerzo, cuando no amerita el poder ejecutar esto tranquilamente podríamos manejar un tema más preventivo o inclusive correctivo, ir hasta la falla cuando son equipos más pequeños, auxiliares que no tienen un impacto en la línea de producción. Lo que está bueno, como hemos ido migrando, hicimos un análisis de todos los planes que teníamos en predictivo y comenzamos a migrar poco a poco a lo que realmente agrega valor. Hicimos un análisis de criticidad de los activos, definimos criticidad A, B y C y en base a ello comenzamos a migrar. Como hemos ido aumentando y reduciendo, lo que sí tenemos que enfocarnos es de que la línea roja o lo urgente, lo intempestivo, lo que nos ganó, comienza a reducir. Hemos ido a 6.9, 6.5, 4.4 y 4.1%. De repente ustedes preguntarán, ¿y por qué no voy a 0%? Se puede también, pero también mi modelo de gestión cada vez debe ser más robusto y también, por ende, de repente hacer un mayor uso presupuestal para poder tener más predictivo, de repente hacer pruebas a más nivel, no solo a criticidad A, sino a B y C, más equipos. Entonces va a demandar de mayor uso presupuestal y también el objetivo es poder hacer un balance del costo-beneficio en base al riesgo y no tampoco sobreactuar desde el mantenimiento. Bien, entonces hay que tener mucha claridad. Fuimos migrando de 3.5, luego a 5.3% de predictivo y actualmente en 6.2% de predictivo, que es importantísimo si lo vemos como una bolsa del mantenimiento planeado, 67% preventivo más 6.2, 73.2% dentro preventivo. Y el correctivo, sea diferido o de emergencia, es bueno que usen esa terminología en base a normativa. Dentro de un momento les voy a compartir la ISO 14224, donde hace la diferenciación entre mantenimiento preventivo y un correctivo. Bien, 22.7% a la fecha, pero partimos de 39.9% preventivo programado. Entonces, ¿cómo hemos ido migrando y mejorando? Ampliando el preventivo, el correctivo, perdón, programado, es decir, que yo determino una necesidad, consenso cuál es la mejor ventana de oportunidad para poder ejecutar los trabajos. Defino de repente con producción, con mi plan de ventas, cuáles son los meses que tengo menos demanda de recursos, cuando la planta está menos exigida, y en base a ello programo y saco el mayor provecho a la ventana de oportunidad. Y miren cómo hemos ido reduciendo de 6.9% el de emergencia, 6.5, 4.4 y actualmente 4.1%. Estos valores, si los pasamos a datos económicos, representan un ahorro enorme para la compañía. Más o menos hemos reducido un 25% del OPEX. Si llevamos a millones, casi estamos hablando de 8.2 millones menos de presupuesto, pero ha sido un trabajo muy disciplinado, muy estructurado, de forma paulatina para poder llegar a estos valores. Les invito a que ustedes hagan su análisis de cómo están actualmente en esos temas de los valores de preventivo, correctivo, correctivo de emergencia, para que tengan su línea base para poder optimizar su modelo de gestión. Bien, el mantenimiento planificado no solo conserva equipos, protege el valor del activo y del negocio. Apréndanse bien esto, entendamos bien. El mantenimiento planificado no solo conserva equipos, protege el valor del activo y del negocio. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que buscan las compañías? Ser rentables. En la medida que sean rentables, van a ser sostenibles, van a seguir creciendo y van a poder ampliar sus modelos a diversas compañías. Bien. Y acá está la ISO 14224. Busquen la normativa, también información hay mucha. Yo les recomiendo siempre estén actualizándose. Y acá solo esta normativa, before failure, o sea, antes del fallo y after failure, después del fallo. Solo dos tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo y correctivo.
En preventivo está lo que está considerado dentro del mantenimiento basado en condiciones, el predictivo en sí, el mantenimiento predeterminado, el preventivo. Y en correctivo el inmediato es el de emergencia, el que nos ganó, la falla en sí. Y el diferido es el que tú programas, concilias con el ejecutor, te permite al menos tener un horizonte para poder planificar de todas maneras un correctivo. Bien, y es a donde debemos de apuntar, llegar o optimizar nuestro modelo de gestión. Acá les dejo también, si gustan tomar el pantallazo, les va a servir mucho. Es un modelo integral del marco normativo que sustenta la estrategia en sí, buscando excelencia operacional. Hay muchas normativas, acá está todo el detalle, pueden revisar después, no lo vamos a ver ahora por el corto tiempo. Sin embargo, nos vamos a enfocar en esta parte, que es lo que aborda la gestión de mantenimiento en sus 6 etapas. Esto va alineado al círculo de Deming, el círculo de mejora continua, que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de PDCA, PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, que son 4 etapas. Sin embargo, una buena gestión de mantenimiento se divide en las 6 etapas. Hacemos un desglose más ampliado de este modelo de Deming, identificando necesidades, un planeamiento, la programación de las actividades, ejecución de las mismas, seguimiento y control de estas y una retroalimentación, que es un feedback posterior a la ejecución. Siempre es bueno estar midiéndonos para saber que hemos logrado o no hemos llegado a los objetivos que esperábamos. Y si no hemos llegado todavía, hay una brecha que cubrir y para eso es el seguimiento y control. Entonces, sí es importantísimo que lo entendamos. No vamos a ir a detalle todavía, pero ¿qué es lo que vamos en la parte inferior? Soportado por las personas, un mindset de mantenimiento, un pensamiento enfocado en cuál es el aporte de valor desde mi etapa de mantenimiento, sea planeamiento, programación, ejecución, seguimiento y control de la retroalimentación. ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Qué es lo que voy a aportar yo? Una metodología clara desde el conocimiento, liderazgo a todo nivel, desde el directorio, operaciones, producción, finanzas, logística, recursos humanos y el soporte. Mantenimiento tiene que trabajar cohesionado con estas áreas. No puede trabajar en silo de forma independiente. Entendámoslo muy bien. Ese es un modelo en el cual reflexiona sobre la norma UNE-EN, la 16646, manteniendo como proceso estratégico en el ciclo de vida de los activos. Eso te ayuda a aterrizar un poco la ISO 55000 y habla en el ciclo de vida, CAPEX, OPEX, ¿no? Desde la identificación, diseño, comisionamiento y puesta en marcha hasta la operación y mantenimiento y disposición final. Todo el ciclo de vida que ya muchos de ustedes habrán escuchado hablar. Bien, un poco entender la gestión de planificación de mantenimiento desde la definición de mantenimiento. Acá vemos las 6 etapas. Es un conjunto de actividades administrativas y técnicas que se realizan para mantener o preservar la función requerida de un activo dentro de los límites de diseño. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Bueno, acá veo que están compartiendo en link para que luego se puedan registrar, tengan los datos completos y demás. Eso al finalizar, perdón, al finalizar la ponencia, ¿bien? Un poco ahí lo que veíamos, conjunto de actividades administrativas y técnicas que se realizan para mantener o preservar la función requerida de un activo dentro de los límites de diseño. ¿Qué entendemos por límites de diseño? Entendemos el contexto operacional para lo cual fue creado. Es diferente una máquina, un activo que fue diseñado para trabajar bajo ciertas condiciones adversas, hablando de clima, sea bajo lluvia, bajo nieve, etcétera, que un equipo que haya sido diseñado para trabajar dentro de un laboratorio con una atmósfera controlada. Entonces, hay que saber qué activos estamos gestionando para en base a ello poder acondicionar nuestro plan de mantenimiento. Lo bueno de la gestión de mantenimiento es que es muy versátil y se puede adaptar a cualquier contexto, a cualquier rubro, sea cementero, minero, industria, pesquero, el que fuese. Y eso hay que tener claro, para ello hay que tener claro los conceptos. Bien, un poco para entender el proceso, buscamos la mayor funcionalidad la mayor confiabilidad, una alta disponibilidad 24/7, la escuchamos mucho. ¿De quién? De los activos, buscando sin perder el lado la seguridad de los equipos, de nuestra gente, el personal, sin perder el lado la responsabilidad medioambiental, porque no serviría de nada hacer mantenimiento, perdiendo el enfoque del cuidado del medio ambiente. Ya vemos cuánto el cambio climático y demás condiciones cada vez es mayor el grado de temperatura y demás, entonces tenemos que tomar conciencia que nuestras acciones no deben de afectar el medio ambiente.
y eso abarca a todo nivel, desde el tema profesional, laboral, el tema mantenimiento, como el tema personal en nuestras vidas, en nuestras casas. Y también podemos buscar apalancar a través de la innovación, ya sea el IoT, Internet de las Cosas, Machine Learning, redes neuronales. Repito, va a depender del grado de madurez en el cual se encuentre los activos que a ustedes les toca gestionar. Esto convierte al mantenimiento de un gasto inevitable en una inversión estratégica, porque al final, ¿qué es lo que buscamos? Rentabilidad. Eso es lo que buscan las compañías. Entonces, si nosotros hacemos un mantenimiento oportuno, adecuado, robusto, eficiente. Una vez que abordo un equipo, lo que espero es de que salga disponible, confiable y que esto me permite poder cumplir los planes de producción y de ventas para poder apalancar y dar rentabilidad. Entonces no perdamos de enfoque esa visión más holística del mantenimiento. Hay que ver todo el bosque, no solo el árbol donde estamos, y no solo decir yo solo veo programación, yo solo veo planeamiento. Hay que entender los roles y sacar el mayor provecho de donde podamos aportar el valor. Y esto va alineado al círculo de mejora continua, al círculo de Deming que hemos mencionado al inicio, PDCA, ¿no? Siempre está en constante retroalimentación para buscar optimizar y la mejora es continua. No solo porque llegué a obtener un indicador alto de un MTF, alta disponibilidad, el reto es cómo poder sostener estos buenos indicadores. Y un poco para ir a más detalle, ¿cuál es el desglose? Si hablamos desde todo un flujo de proceso de la gestión de mantenimiento, vamos a ahondar de todas maneras mucho más en el programa de especialización, pero igual acá les estamos transmitiendo la mayor capacidad que podamos dentro del plazo de tiempos, que vamos a identificar necesidades, sea en las reuniones con las gerencias, con el directorio, eso desde cualquier punto de vista, sea el usuario de producción, el de mantenimiento, el inspector, el mecánico que está en campo, reportes de predictivo, procedimientos estandarizados, instrucciones, auditorías internas, auditorías de energía. Identificamos necesidades para cubrir o dar sostenibilidad a nuestros activos y deberíamos buscar que cada vez esta identificación de necesidades sea más robusta, sea más eficiente para que los activos también estén mapeados, qué es lo que debemos o qué es el backlog de necesidades y en base a ello qué priorizamos. Y entramos a la etapa de planificar. Hay que tratar estos avisos, definir criticidades, prioridades, repuestos, ver materiales, herramientas, qué recursos voy a necesitar yo desde el planeamiento como planificador para poder programar y ejecutar esta labor. Por eso es muy importante que el planificador conozca de campo. Si ya asumió el rol y no conoce de campo, tiene que ir y tomar el tiempo para poder entender las necesidades que se están plasmando en los avisos, sea a través de SAP, sea Máximo, el ERP que puedan usar. Pero tiene que entender qué es lo que el cliente está necesitando, qué es lo que el activo requiere para poder ser eficiente cuando éste programe la actividad. El programador viene a ser el nexo o el lazo entre el ejecutor con el usuario para ver la disponibilidad de equipos, planes de mantenimiento, backlog de órdenes, programar prioridades, riesgo, el manpower, cuál es la fuerza laboral que yo necesito para poder programar esta actividad. Una vez que ya tenemos todos los recursos, ya se definió la fecha que debemos abordar y demás, ya podemos entrar en la etapa de ejecución. Hay que buscar que esta sea ejecutada con seguridad, con calidad. Para eso hay que tener capacitación en el personal, hay que entrenarlo de forma constante. Y si apostamos por un servicio tercero, hay que asegurar que el servicio tercero sea de calidad. Y acá sí es un poco de enfoque y la experiencia nos pide ser exigentes. Siempre, bueno, en nuestro caso, mantener dos, tres cotizaciones como mínimo para poder evaluar. En la medida que yo tome un tiempo prudente para poder planificar, me va a poder permitir evaluar de forma más profunda, de forma concienzuda, de ver cuál de las actividades y cuál de la propuesta que puedan dar los proveedores es la más económica o la más óptima de acuerdo a un tema económico y a un tema técnico también. ¿Por qué? Porque no me voy a ir a ojos cerrados al tema de costo, me voy a ir a lo más bajo, si no evalúo los temas de calidad, seguridad, buscar asegurar que cada intervención que yo tenga sea lo más eficiente posible. Entonces, cuán importante es que yo tome el tiempo suficiente para poder planear las actividades y que éstas sean ejecutadas correctamente. Luego de eso ya hacemos un seguimiento y control, para eso ya hablamos de KPIs, indicadores clave de desempeño, puede ser MTF, MTTR, disponibilidad. Hay normativas también para esto, no estamos, todo ya está definido ya en mantenimiento. No vamos a podernos o no sería saludable que nosotros busquemos
inventar la pólvora, sacar nuevas fórmulas y demás. Eso ya todo está escrito, hay normativas que podemos tomarlas. Por eso al inicio les puse o les pedí que tomen el pantallazo y ustedes van a ahondar. Dentro del programa se van a ver muchas normativas que pueden tomarla como referencia. Bien, otro indicador, costo eficiente, soles por tonelada. ¿Cuántos de ustedes mapean a la fecha o saben cuánto cuesta el mantenimiento por la tonelada o por la cantidad de unidades producidas? ¿Cuántos de ustedes llevan ese indicador? Es importante que puedan mapearlo y que se comparen con otras empresas del mismo rubro para saber en qué nivel están. Bien, cumplimiento de programa. Es importantísimo saber cuál es el grado de adherencia o de cumplimiento. Si yo estoy planificando correctamente, estoy programando correctamente, ese valor me va a hacer notar si yo estoy exigiendo demasiado al grupo o de repente también estoy exigiendo muy poco. Y podría abordar mucho más, pero tengo que validar, hacer un tema de medición de tiempos, hacer seguimiento y control. Y por último, retroalimentación, evaluación de los riesgos, análisis de las fallas, reportes e índices, planes optimizados, notificaciones de SAP, etcétera. Bien, ahí vimos las 6 etapas, ahora vamos a ver un poco más de detalle. Igual, posterior a acabar esta etapa de la gestión de mantenimiento, hacemos el Kahoot de preguntas, estamos bien con los tiempos. De todas maneras, si tienen alguna consulta, algo no queda claro, por favor usen el chat y vamos viendo, contestar un poco las preguntas. ¿Cuáles son las fuentes para poder identificar? Ya les hablaba de SAP, buscamos que los avisos, y eso también hay que trabajar con el personal en las diversas empresas que he podido pasar, no siempre ponen el mayor detalle posible en los avisos y hay que trabajar mucho con concientizar, trabajar con la cultura, con el cliente de producción, con el ejecutor de mantenimiento. En la medida que tengamos la mayor data posible del aviso, con claridad, de ser posible una foto, un plano, nos va a permitir que el planificador pueda tener un trabajo mucho más sencillo. Y vuelvo un poco a insistir con el tema de los roles de cada una de las funciones a las cuales cada uno de nosotros ocupa dentro de una función de mantenimiento. Los reportes cada vez tienen que ser más detallados, hay que trabajar un poco con los entregables ahí. Igual los reportes del operador de turno, del supervisor de turno, tienen que tener toda la data para nosotros saber qué priorizamos, porque el backlog es dinámico y cada vez va creciendo, ¿no? Las necesidades, el equipo se sigue degradando, se sigue desgastando, se sigue operando, seguimos produciendo y por ende el activo va a acumular necesidades. Y todas estas necesidades tenemos que hacerlas, no efectivamente. ¿Por qué? Porque si no controlo el presupuesto, también voy a perder la noción a dónde está enfocado. Siempre hay que llegar a ese equilibrio, como dice la norma ISO 55000, costo-beneficio en base al riesgo. Hay que tenerlo un poco bien detallado. Y planificar, como ya también parte de la experiencia, mm, una planta normalmente nace con ciertos planes cuando se pone en marcha, pero el mayor error que cometen la mayoría de empresas es de que los planes no son cambiados, no son optimizados, no son revisados en el interín. Y ya una planta que inició, no sé, con estos planes hace 20, 30 años, ¿deberíamos seguir manteniendo los mismos planes o deberíamos de optimizar estos? Deberíamos de revisar si estos planes dicen ABC, pero yo ya analicé, hice análisis causa-raíz de los modos y efectos de falla y demás, y veo que necesita un ABCDEF. Tengo que optimizar los planes. Nada está escrito en piedra, debemos de ser dinámicos, ser juiciosos, responsables en ir administrando. Mira, y cuando yo encontré la planta, teníamos esta cantidad de planes, pero planes que no agregaban mucho valor. Entonces tampoco a veces escuchamos, por más que la frase trillada y todo, hay que hacer más con menos, pero sin embargo muchas veces menos es más. Entonces hay que identificar, analizar los planes que tenemos. Fuimos migrando y poco a poco comenzamos a levantar, similar a los predictivos que mencioné al inicio, hasta la fecha tener 464 planes activos, y antes imagínense, mire cuántos teníamos, 1612, y solo 581 estaban activos que agregaban cierto valor, pero todavía fuimos optimizando y llegar a estos datos. Eso también, analicemos, desde el planificador tienen que revisar con detalle en cada uno de los rubros, sea mecánico, eléctrico, instrumental, lubricación, predictivo, en la rama que fuese, en el proceso donde hay que revisar también los procesos críticos y definir qué planes debería tener para que yo realmente ser eficiente con mi gestión de mantenimiento. Si hablamos de programar, ya les mencionaba que es el nexo, tendríamos que revisar cuáles son las entradas de una buena programación. Disponer de equipos, backlog de OTS en programación, planes de mantenimiento, disponer de los recursos. Hablamos de recursos materiales o recursos de mano de obra.
¿Qué herramientas? Priorización de actividades, reuniones interdisciplinarias. Pues es importante que el programador tenga una reunión mensual y una semanal y una mensual, donde podamos consensuar con participación de todos qué es lo que tenemos que priorizar. Producción dará sus prioridades, mantenimiento revisará de acuerdo a su experiencia, qué debemos priorizar para que efectivamente impactar positivamente los activos. Hacer lo que representa un alto riesgo para, si dejamos de hacer, son bombas de tiempo que en cualquier momento pueden gatillarse e incurrir en una falla. Entonces, cuán importante es poder saber discriminar qué es lo que me conviene hacer. Y la salida vendría a ser un programa mensual, un programa anual, un programa semanal, un programa diario, las hojas de bloqueo, cuán importantes son los temas de seguridad, que sepan a todo nivel, desde ejecución, desde producción, qué equipos, qué tags, qué vamos a bloquear. Lista de reserva de materiales, también cuánto tiempo se pierde cuando no administramos correctamente el almacén. Lo recomendable es hacer un día antes el programa para que las reservas sean preparadas por el almacén y al día siguiente, cuando ya se programen o ejecuten las actividades, no perder tiempo en estar esperando para ser atendido. ¿Cuántos de ustedes toman tiempos o han medido sus tiempos de pérdida en almacén por estar, no sé, el almacenero tiene 4 pedidos a la vez y tienes que hacer cola y no se prioriza porque de repente vienen por un proceso que no es tan crítico y está como el primero en la fila? Entonces, cuán importante es que podamos tener claridad, priorizar las atenciones. Y acá, no, miren, un plan anual, ¿no? O sea, para muchos, uy, qué grande, qué difícil, pero para eso es hacer un buen planeamiento con anticipación, planificar las actividades mayores que ya abordan CAPEX, un OPEX bien sustentado para saber y tener claridad. Cada vez que yo pida parar los equipos, voy a actualizar o voy a ejecutar las actividades que realmente representan prioridad, no hacer un uso presupuestal a ciegas. Eso luego del plan anual tiene que cantar en un plan mensual. Es dinámico también, porque va a depender de ponernos de acuerdo con producción. Como siempre, el criterio es buscar el menor impacto posible. Cuando yo programar un mantenimiento, debería ser en los meses o en las semanas que tengo mucho más libertad de hacerlo. De repente me pongo, coordino con producción y lleno mis hilos, lleno mi stock para no afectar el plan de ventas que tenemos. Para eso también hay que tener en cuenta mucho los ratios de consumo, ratios de producción, para saber cuánto tiempo como máximo puedo pedir sin también mermar la calidad, porque si hablamos de silos, hay que determinar con el área de calidad cuál es el porcentaje mínimo que puedan tener, sino antes de comenzar a tener una caída de costras, caída de material acumulado, apelmazado, porque es normal, eso va a pasar en diversos rubros, sea minero, cementero, harinero. Va a pasar que cuando un silo comienzas a descargarlo, también va a arrastrar con ello bloques que se van apelmazando con el pasar del tiempo, porque siempre va a haber una cama muerta de material. Entonces, esos criterios son importantes que todos manejemos si hablamos de una planta. Si hablamos de equipos móviles, manejar cuántos de stand-by deberíamos de tener para que siempre el cliente o el usuario tenga un equipo de reemplazo que no se vea afectada la producción. Entonces, si son empresas que trabajan 24/7 en los procesos como el clinker, no se puede tocar más que una vez al año. Pero hay procesos que sí paran en hora punta por demanda coincidente de energía o diversos factores, sí lo llenos. Mantenimiento tiene que mapear esas ventanas para que el programador consense y alinee para sacar el mayor provecho y no afectar la disponibilidad del equipo. Son llamadas ventanas de oportunidad donde mantenimiento tiene que aprovechar, sea 4, 6, 8 horas, para poder ejecutar esos mantenimientos que, dependiendo de la condición o el grado de riesgo que tenemos, sí o sí tenemos que ejecutar. Bien, eso es dinámico. Ya vimos de un plan anual, de Canto en un plan mensual, luego hablamos de un plan semanal. Por eso la recomendación es de que el programador pueda reunirse con todos, siempre manejar actas de reunión donde se especifiquen los acuerdos, porque cuando las situaciones se ponen álgidas, se ponen difíciles por fallas o demás, es donde entra el cuestionamiento y por qué no se ejecutó, por qué no se priorizó. Por eso las actas de reunión es la mejor evidencia de forma objetiva, que fue a través de un análisis en consenso y entra a tallar planeamiento, a poner sus sustentos técnicos, predictivo, juicio experto del usuario de ejecución y el cliente como producción. Entonces, llegamos a un consenso. Y si hay algo que todavía puede mejorarse y afinarse, excelente. Pero hay un acta de reunión donde se especifica quiénes participaron, qué fechas fue, cuánto tiempo tomó, qué acuerdos se tuvieron.
En la medida que ustedes puedan manejar su modelo más de forma más metodológica posible, va a ser mucho más manejable para todos. Hablamos plan anual, mensual, semanal, luego un plan diario. Y hablamos de lista de bloqueo, hoja de bloqueo de los equipos. No solo se va a bloquear eléctricamente, hay energía mecánica, puede haber energía térmica también, dependiendo del tipo de proceso que cada uno de ustedes maneje. Entonces es importantísimo que puedan tener esa claridad para saber hacer sus pruebas, todo el protocolo de bloqueo que sea el lockout-tagout, dependiendo cómo ustedes lo llamen, pero el proceso es lo mismo, verificar que no haya tensión, no haya corriente, no haya energías residuales, sea mecánico o la que aplique, para poder abordar de forma segura. Ahí acá está lo que les hablaba, el listado de reservas también, con anticipación para que puedan esto no generar un cuello de botella en la tensión. Y cuán importante llevar la estadística, cuántas OTs por área, por disciplina, número 3 por terceros y el grado de adherencia o de cumplimiento de este programa. Eso me va a permitir hacer una retroalimentación o una mejora si es que estoy o afinar para tener siempre un margen de acuerdo al rendimiento, a la eficiencia que pueda tener mi equipo de trabajo, sea directo o tercero. Bien, luego hablamos ya de ejecución. Para eso sí, bueno, yo siempre soy de administrar con mi equipo los highlight, lowlight, ¿no? Cosas importantes que venimos o en rojo lo que fallamos, lo que nos ganó, y hay que reportarlo, hay que tener ese grado de, esa facilidad o esa transparencia de informar cuando algo no está siendo bien manejado. Si tuvimos fallas, hay que analizarlas, no esperar un año, 2 años para eso, ya después muerte, ¿no? Hay que hacer análisis de forma constante, una vez por semana. En ámbar, lo que se sigue de repente por tendencia, por condición, está en observación, no falló, estaba monitoreando termográficamente, con vibraciones, lo que aplique. Acostumbren a usar esto el tema semaforizado. Rojo, lo que no fue bien, en ámbar, lo que está en seguimiento, en verde, las cosas que hicimos muy bien. Entonces, cuán importante también es reconocer las buenas prácticas, poder replicar también algo que funcionó en una planta, ¿por qué no replicarlo en otra? ¿Me entienden? Es decir, por eso es importante poder tener el registro, la documentación. Y si hablamos de ejecución, un poco ahí también seguimiento, los grados de desgaste, predictivo, que te arroje y te puedas planear o consensuar de acuerdo al desgaste. Uno puede estimar de acuerdo al tonelaje, cuánto va a ir variando. Si hablamos de molinos verticales, molinos de bolas, en los que trabajan en minería, si hablamos de equipos móviles también, de acuerdo a las horas, el kilometraje, se puede proyectar cuándo va a requerir su mantenimiento. ¿Para qué? Para poder prever y tener los equipos disponibles o consensuar la mejor ventana para no afectar los planes de ventas y demás. Bien, hasta ahí hablamos identificar necesidades, planeamiento, programación y ejecución. Ya ejecutamos las labores. Una vez ejecutada, tenemos que hacer seguimiento y control. A veces una foto de planta Piura, que es una planta muy, muy automatizada, para que tengan en cuenta más o menos el manpower que tenemos en total, 123 personas para una planta de 1.2 millones de toneladas de cemento por año. Bien, seguimiento y control, ¿cuán importante para los planes también, las paradas mayores? ¿Quiénes de ustedes utilizan la metodología curva S? ¿Quiénes utilizan la metodología tipo PMBOK, tipo un proyecto, una parada mayor o un shutdown, ¿no? Como lo quieren llamar? Tiene que tener su curva S. Es un proyecto. Tienes que determinar tu curva, tu ruta crítica. ¿Cuáles son los frentes que te pueden representar un alto riesgo para tu cumplimiento de las fechas? Ya estamos por cerrar el análisis de las 6 etapas. Voy a hacer una ronda de preguntas. Por favor, atentos para que puedan activar sus celulares y el código QR. Pero cuán importante es también cuando ustedes hagan esta curva S seguir hitos de seguimiento. ¿Por qué tener hitos? Los hitos nos permiten poder saber cuándo debería ser la fecha tope de arrancar una actividad y cuál es la fecha máxima de acabarla, porque sabemos que cuando hay un plan y hay la teoría de PMBOK, los que han llevado el tema de proyectos y demás, si no, les invito a que puedan analizar, revisar un poco. Se va a ver también, se va a tocar en los casos, veo que está dentro de la currícula, puede hacer un caso práctico de un plan de una parada mayor, que es importantísimo, ¿no? Acá yo sí decidí, y en conexión con Innova, ponerlos para que entender cuán importante es una curva S. Pueden sacarlo por rama, rama mecánica, rama eléctrica, rama instrumental. Esta es una curva S global que ya aborda de acuerdo a la cantidad de actividades, de acuerdo al porcentaje que vamos a ejecutar, cuánto debería ser mi avance teórico o plan, y día a día, dependiendo del tiempo, puede ser cada 12 horas o cada 8 horas, ir reportando para qué. Porque si yo me comienzo a desviar de la adherencia o del cumplimiento,
tengo que tomar acciones inmediatas para poder corregir nuevamente y recuperar el buen avance que debería de tener. Entonces, puntos a considerar en este caso, esto ha sido recientemente en enero de 2026. No tuvimos accidentes, se cumplieron los plazos acordados, se cumplió mantener el presupuesto definido del flujo de caja proyectado. Importante, esta curva S no solo cubre el tema de actividades y el cumplimiento día a día, el ratio promedio, sino también el uso presupuestal, que es importantísimo. ¿Cuánto de OPEX tengo que usar en esta parada mayor? ¿Cuánto de CAPEX? ¿No? Se tuvo un arranque, perdón, adecuado y limpio. Pero se tuvieron fallas menores que de todas maneras debemos revisar y por eso entra a tallar seguimiento y control, feedback constante, lecciones aprendidas. ¿Cuántos de ustedes registran durante su parada mayor lecciones aprendidas? Con ánimo propositivo, no de repente deteriorar las relaciones entre áreas, sino mapear las deficiencias o los desvíos que tuvieron para poder corregir. Inclusive en una parada mayor se mapea cuánto manpower por turno deberíamos de tener. Paradas mayores podemos manejar 700, 1000, en minería 2000, 3000 personas. Entonces hay que mapear, hay que organizar el tema de comedor, los servicios higiénicos, diversas estrategias para poder manejar. Por eso es manejar como un proyecto, tipo PMBOK. Si no lo están haciendo, tienen que aprender a manejar esto. Esto lo pueden llevar en un MS Project, en un Power BI, como que un Excel, ¿no? O sea, la cuestión de que entiendan para qué es conveniente llevar una curva S, sea por rama, sea global, definir una ruta crítica, porque la ruta crítica también, el MS Project te arroja ya de forma automática cuando le llenas los datos, pones si es que dependes de una actividad para arrancar otra o si hay actividades que puedes hacerlas en paralelo, gatilla y te determina cuál es tu ruta crítica. Y luego de eso, el MS Project tú tienes que analizar como responsable de planeamiento para ver si la ruta crítica te hace sentido y efectivamente es tu ruta crítica o hay algo que no está calzando y que no conversa con la realidad. Te tocará replantear. Pero para eso siempre está el factor humano para poder validar que lo que estamos determinando es lo correcto. ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes mapean el impacto que tiene mantenimiento predictivo por abordar actividades de forma anticipada antes del fallo? Les invito a que ustedes puedan aplicarlo. Nosotros sí medimos año tras año cuál es el aporte predictivo. Tenemos un equipo, un supervisor de predictivo, 3 inspectores. Contratamos también servicio de ultrasonido por un especialista una vez al año. Pero esto nos ayudaba a poder maximizar el uso presupuestal, los indicadores y también mapeamos para que tenga valor el predictivo. Siempre hablo y es mi forma de poder hacer entender a los profesionales cuán importante es que lo técnico o lo operativo ustedes lo puedan traducir a un tema económico, un tema de rentabilidad, un tema de impacto positivo en las ganancias de una compañía. Sí, es la mejor forma de administrar y de sustentar y generar confianza para que lo que vienen haciendo o lo que pueden hacer cada vez tome más valor, cada vez el directorio sea más valorado para ustedes como profesionales y también como área de mantenimiento que agrega o aporta valor a una gestión. Año por año, ¿cuánto es el valor de haber tenido predictivo? ¿Cuánto hemos evitado de lucro cesante o de pérdidas por tener los procesos parados? Cosa importante, ¿no? Mire, si hablamos de un acumulado, estamos pasando los 11 a 13 millones. También registramos cuando nos ha ganado, porque en este caso tuvimos una falla de un componente de un molino y nos generó una parada de 596.217 soles. ¿Para qué? Para también reflexionar con el equipo y ver por qué nos ganó esta falla. ¿Qué diferente pudimos hacer para evitar o anticiparnos al fallo? Bien, entonces es la mejor forma que ustedes pueden, de forma objetiva, de forma técnica, poder revisar con el equipo dónde estamos flaqueando, dónde estamos cayendo, para hacer el círculo de mejora continua y optimizar nuestro modelo de gestión. Y a su vez también poder apalancar con el directorio, con las gerencias, económicamente si tienen alguna inversión que va a apuntar a maximizar algún resultado. Bien, entonces un poco para ya la etapa final de retroalimentación de las 6 etapas para entrar al cuestionario, los indicadores de desempeño. Va a depender mi recomendación de los 71 indicadores que te dice la norma, que ustedes puedan determinar cuáles les van a agregar valor y va a permitir tomar las mejores decisiones. Disponibilidad, MTTR, costo de mantenimiento, atención de avisos, cumplimiento de programa, backlog de OTs. ¿Cuánto es el backlog promedio? A ver si alguien me responde. De clase mundial en semanas que deberíamos de tener
o que debe ser saludable? ¿Cuántas semanas en promedio debería manejar una gestión óptima de clase mundial? ¿6 semanas, 4 semanas, 10 semanas? ¿Cuántas semanas de backlog o trabajo pendiente deberíamos manejar? A ver, vamos a ver. 2 semanas, no, 2 semanas muy poco. En promedio debería manejarse entre 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas es saludable, igual 4 a 6 semanas, perfecto. 4 a 6 en promedio. ¿Por qué? A ver, si menos de esas 4 a 6 semanas representaría que de repente tienes mucha demanda laboral o tienes mucha gente, sea propia o tercera, que podrías optimizar un poco ahí. Y si tienes más de 6 a 8 semanas, bueno, el tope sería 8, es porque te está ganando ya tus necesidades y si no comienzas a levantarlo en un momento van a comenzar a pegarte rápidamente varias fallas. ¿Por qué? Porque los equipos se siguen usando, se siguen desgastando, siguen acumulando horas, acumulando años y tu backlog va a comenzar a subir. Por eso el backlog en promedio 4 a 6 semanas, máximo 8, está dentro. 8 estamos hablando que necesitas 2 meses para poder levantar o ejecutar tu backlog. Ahora, ¿cuál es el que gatilla o el que deben de tener en cuenta para que ese backlog converse con tu realidad y en base al riesgo que tienes que ponerle prioridades y en base a eso costear? Una vez que lo tienes costeado, comparas con tu presupuesto que tienes disponible al año para que veas cómo vas, porque tú tienes que asegurar con tu presupuesto llegar a todo el ejercicio del año. Si tú no haces un buen manejo, un buen flujo de caja, te vas a quedar sin dinero y eso les pasa a la mayoría de gestores, que de repente en primero o el segundo trimestre ya están ya con un 80-90% del presupuesto usado. Imagínense cubrir medio año con 10% de presupuesto. Te vas a exceder, vas a caer, vas a incurrir en fallas y ya de por sí no te va a ayudar en tu modelo de gestión, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es poder administrar? Lo puedo ver como un mantenimiento correctivo programado, claro, se puede ver, o sea, el backlog, dependiendo de tus ventanas, por eso tú haces un plan de mantenimiento anual, que luego lo aterriza mensual, semanal, tienes qué ventanas puedes pedir. Sin embargo, si es que también, y es lo saludable, cuando tú vas haciendo seguimiento por condición y ya sabes que algo no va a llegar de repente, un ejemplo, tu plan de mantenimiento estaba considerado para el viernes 20 de febrero, pero tú por condición y tendencia sabes que no vas a llegar, que de repente el 17 o 18 va a fallar tu componente. Tú tienes que ir a sustentar a tu gerencia, a tu superintendencia, dependiendo del rol que asumas, que es mucho más saludable parar antes del fallo. Entonces llegas a consensuar con producción que llegue y de repente, no sé, paramos el martes, ya no hasta el viernes porque no va a llegar. Entonces, eso es un ejemplo solo para poner datos. Pero sí, el backlog tiene que conversar con tu correctivo programado, con tu preventivo, y siempre y cuando te va a permitir llegar hasta las fechas o las ventanas de oportunidad. Si no te va a permitir, es mejor que coordines y saques el mayor provecho, pidas una parada, te va a afectar la disponibilidad, pero va a ser mucho menor que al fallo te gane de forma intempestiva y estés a las corridas, que toma más tiempo y más oneroso, ¿no? Más costoso. Bien, entonces los indicadores los definen ustedes. OE, efectividad global de equipos, disponibilidad, rendimiento, calidad. MTF, tiempo medio entre fallas, es mucho más conocido. Bien, hasta ahí hemos visto, este es un modelo tipo Power BI que también se va a ver en el cómo poder hacerlo. Se va a manejar SAP, que alimente esto, PyVision, dependiendo el grado de desarrollo que puedan tener ustedes en sus empresas. Pero es importante que ustedes puedan llevar este control semanal, mensual, anual, para que vean cómo cerraron en sus indicadores. Ustedes pueden ver este tipo semaforizado. Tenemos MTF a 13 semanas, a 52 semanas, que es una forma en que medimos nosotros. MDTR, la confiabilidad y los planes de acción por cada proceso todo semaforizado y esto es a través de un Power BI, le cambian los rangos de fecha y es dinámico, ¿no? Entonces cada vez hay mayor versatilidad para poder administrar los indicadores. Y esto es nuestro tablero de control, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos rendimiento, disponibilidad y por ende OE, MTBF, confiabilidad y planes de acción y MTTR. No más de eso. Para nosotros, estos indicadores que llevamos son suficientes para poder administrar de forma correcta nuestro modelo de gestión. Y los planes de acción conversa con los ACR, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo debería ser yo un ACR? ¿Cuándo debería ser un ACR? A ver, vamos a ver si alguien, ¿cuándo deberíamos de hacer un ACR? Un análisis causa-raíz. De acuerdo a su criterio, sin miedo. ¿Cuándo debería ser ACR? ¿A todos los fallos? ¿O cuándo debería ser un ACR?
A la falla de mayor impacto, ingeniero. ¿Qué tal, James? ¿Cómo estás? Buenas noches. Correcto, o sea, hay dos criterios para gatillar un ACR, un análisis causa-raíz. Como bien mencionaste, una falla de mayor impacto, que de repente hubo un fallo arriba de 12 horas, 12, 24, y es un alto impacto porque genera un alto lucro cesante, o fallas menores que acumuladas como bolsa acumulan una cantidad de horas superior a 12 horas. Ese es el criterio que manejamos nosotros, nos ha servido mucho, porque a través de eso porque el hacer ACR demanda de un uso presupuestal de profesionales, sea técnicos, supervisores, jefes, alto, y si mapeamos el costo, es oneroso. Retirarlo del día a día de la operación para hacer ACR, pero es necesario. Entonces no podemos hacer ACR a todo. Si hay una falla menor que no tuvo mucho impacto y se presentó, no sé, hace 5 años, no me hace mucho, pero tengo una falla que ya impactó 12 horas o varias fallas pequeñitas durante el año que está acumulando, tengo que verla. Y una vez que corrija la causa raíz, voy a tener la tranquilidad de que ya no se me va a volver a presentar. Y sin embargo, por ahí eso es el seguimiento y mejora continua. Si de repente hice todas las acciones que determinó mi ACR y a pesar de eso, con el pasar del tiempo, no sé, pasaron 10 meses y volvió a fallar, ¿qué representaría eso? Que mi análisis causa raíz no fue tan eficiente. Por eso siempre hay que llevar la data, los entregables y poder ver qué se nos escapó acá, que no logramos cubrir al 100% los tipos o las posibilidades y volvimos a tener recurrencia de una falla. Para eso la mejora continua, ¿bien? Entonces, este es un tema de cumplimiento, lo hacemos diario, semanal, mensual, que es la adherencia de lo que yo vengo planeando versus lo que vengo ejecutando. Y también los rojos, lo que no se llegó a concretar o se reprogramó, y eso se debe revisar diario. ¿Para qué? Para poder ver en dónde estuvo el desvío. ¿Fue en planeamiento, fue en ejecución? Y la mejora es continua. Bien, entonces la retroalimentación viene con ello. Estos son que siempre hay que buscar mejoras. Siempre va a haber oportunidad de mejoras. Yo recuerdo cuando llegué a Planta Piura, que es una planta muy automatizada, me comentaron, en esta planta no, ya no se puede hacer mejoras, nació con todo pensado. No, y no, siempre va a haber oportunidad de mejora. En la medida que ustedes le pongan enfoque, caminen en la planta, vean, el ojo del amo engorda caballo. En la medida que ustedes están cercanos a la necesidad, conversen con el operador, con los mantenedores, con su propia experiencia, vean qué más, con sus 5 sentidos, qué más puedo hacer, siempre va a haber oportunidad de mejora y hay que buscar estandarizar, corregir y replicar. Bien, entonces sí les pido alisten sus celulares, por favor, para hacer un Kahoot rapidito. Lo voy a poner en vivo ya para que puedan todos conectarse. A ver. Me avisan. A ver, voy a activar también el mío. A ver qué tal, cómo están de conocimiento. A ver, van conectándose. Pueden conectarse a través de esta página de Kahoot y con este PIN o simplemente con el código QR que está ahí al medio. ¿Ya? A ver, conéctense para. Me informan a ver si tienen problemas de conectarse para que. A ver, vayan conectándose. Ahí voy a conectar. Hola Miguel, ahí está, me parece que un botón en el lado izquierdo de la camioneta, con eso lo puedes abrir. A ver, vayan conectándose un poco más. Vamos a dar un. A ver, vamos, sí, hay 14. A ver, damos un minuto, 2 minutos más. Porque a veces tienen problemas con el tema del internet o algo. La idea es de que puedan conectarse y sacar el mayor provecho posible. Vamos bien. Sin más, vamos 18 personas. Vamos bien.
Vamos 20, a ver, 25 y empezamos el Kahoot. Luego rápido para ver cómo están cómo está calando hasta el momento lo que vamos viendo. Vamos el 50%, de los conectados, un poco más. Roger, 23, a ver, pero un poco más. Ja, ahí los tres primeros, ahí Innova les va a hacer un descuento para los que se inscriben. Así que una motivación más para que puedan, bien Pierre, Jeremías, Lázaro, Jimmy, Lorenzo, Ronaldo, Agustín. Bien, a ver quién más se conecta. Damos un par de minutos más, por favor, para que también se suman sus compañeros. No quisiera que se queden algunos fuera, ¿no? Vamos a 25. Vamos un minuto. Si no se suma más, ya iniciamos. A ver. Atentos con su celular ahí porque no, las respuestas van a ser directo en su celular. No es de que me digan es la A, la B, la C, la D. Eso sí, ojo, para que no pierdan puntos. Las preguntas van a aparecer en la pantalla que estoy transmitiendo yo y ustedes en su celular van a contestar. Bien. Un minuto más. A ver, Jimmy. Confirmen, si no, ya iniciamos. ¿Ah? Listo, creo que iniciamos ya. Bien, ya los que se quedaron, bueno, ya la próxima tomaremos ahí un poco más ahí para que le dé la promoción Innova. Bien, listos. Con calma, revisen bien. Gestión de la planificación del mantenimiento. ¿Cuál es el propósito principal de la planificación del mantenimiento según la ISO 55000? Bien, reducir el número de órdenes, mantener la disponibilidad confiable del activo a costo óptimo, cumplir con el cronograma de mantenimiento o evitar auditorías internas. Bien, que bueno, la mayoría mantener la disponibilidad confiable del activo a costo óptimo. Ya hablamos de lograr un equilibrio entre el costo y el riesgo al mejor valor posible, ¿no? Porque como les mostraba el ejemplo, si yo reduzco al máximo corregir mis fallas de emergencia, lo puedo hacer, pero siempre tiene que cuestionar realmente qué confiabilidad quiero yo para mi compañía, para mi área. No, los que vean evitar auditorías internas, no, ese no es el objetivo. Cumplir con el cronograma de mantenimiento tampoco. Reducir el número de órdenes de trabajo, tampoco. El backlog, si bien es cierto, es la cantidad de órdenes de trabajo, pero tenemos que reducirlo en la medida que vayamos levantando. Pero como concepto principal es mantener la disponibilidad y confiabilidad del activo al mejor costo. ¿Bien? Perfecto, seguimos. A ver quiénes están en el podio. A ver la primera. A ver, James, luego sigue Alan, Pierre, Juan y Lady. Sorprenden el Kahoot. Bueno, hace poco tuvimos un webinar la semana pasada y también habían bastantes jovencitas y profesionales que están ya enfocándose en el área de mantenimiento y los felicito. ¿No? ¿Qué representa el ciclo PDCA? Ya hemos visto el círculo de Deming, mejora continua, dentro del proceso de planificación del mantenimiento. Un modelo teórico sin aplicación práctica, un sistema confiable, contable del control presupuestal, perdón, un marco para la mejora continua de la gestión o un flujo para gestionar órdenes del SAP. Perfecto. No, a ver, empezamos con los que se equivocaron. A ver, un modelo teórico sin aplicación práctica, falso. Justamente el círculo de Deming o mejora continua, PDSA, PHBA, como lo queremos planificar, hacer, verificar, actuar. Ese es el normal de círculo de Deming. Nosotros lo hemos desglosado en 6 para entender toda la trazabilidad de la gestión de mantenimiento. Los que marcaron un sistema contable de control presupuestal, no, justamente es mejora, abarca sí seguimiento de presupuesto y está dentro de la trazabilidad de mejora continua, no, pero en general es un marco para la mejora continua de la gestión. Cada vez esto es dinámico, cada vez todos los procesos se pueden optimizar y la idea es de que ustedes tengan ese enfoque con todo su equipo. Bien, arriba James, Alan, Pierre, Lady subió, Juan David, perfecto.
Vamos a la tercera, 3 de 5. ¿Qué indicador refleja directamente la eficacia de la planificación? Trabajos reactivos, porcentaje de trabajo planificado y programado, costo por hora de parada, MTBF. Hablamos de planificación, ¿ah? Excelente. Porcentaje de trabajo planificado versus programado. Hablábamos que hay que hacer el seguimiento de la tendencia, de la adherencia, el cumplimiento de lo planeado versus lo programado para ver y optimizar poco a poco. MTF no, MTF es tiempo medio entre fallas, middle time between failures, tiempo medio entre fallas, que nos va a ayudar a ver una vez que el equipo comienza a operar, cuántas horas va a pasar para que falle. ¿No? Que es un indicador buenísimo también, sí, pero la pregunta va direccionada a planeamiento. Alan subió, luego Juan David, Lady. A ver, James, te mandaron al quinto lugar. Lady está en tercero. Qué bueno, te felicito, Lady. A ver, sigamos. Vamos a ver la pregunta cuarto de cinco. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte esencial de la planificación digital del mantenimiento? PowerPoint y Excel, SAP PM, Power BI, MS Project, reportes en Word, correos electrónicos, programación. Excelente, ¿no? SAP PM, Power BI y MS Project. Mira, todos acá, todos le atinaron. Qué bueno. Están atentos. A ver cómo está el podio. A ver. Alan, Juan David, Lady, Lorenzo, Agustín Espinosa. Alguien alcanzó una racha después de tres. Perfecto. La última, 5 de 5. Complete la frase. Planificar bien es proteger los repuestos, el presupuesto anual, el valor del activo o las horas hombre. El valor del activo. Me alegro que está calando la charla. Perfecto, ¿no? O sea, justamente nuestra responsabilidad es eso, ¿no? Que cuando uno planifica correctamente, es buscar el valor del activo y apuntando a tener rentabilidad y a la vez sostenibilidad de una compañía. Los repuestos, el presupuesto anual, no. Si bien es cierto, sí hay que hacer un seguimiento del uso de los repuestos, sí, pero enfocado en la pregunta es puntualmente el valor del activo. A ver, veamos, a ver, le toman pantallazo y luego me lo pasan, quién llegó los tres primeros, ahí ya luego para quien no va les haga su descuento. Bien, a ver. Alan, perfecto, Alan, te felicito. Luego Juan David y luego Lorenzo. Luego Lady y Agustín. Perfecto, Lady. Están cinco, a ver si tomaron pantallazo, luego me lo pasan y Innova les va a ayudar a hacer su descuento ahí. Qué bueno, me alegro mucho que estamos avanzando, ya nos queda, estamos a tres cuartos de la charla, estamos bien con las horas también. Pero voy a silenciar el Kahoot para que no haya. Ahí está, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, un poco para hacer el recuento, ¿cuáles son los objetivos de la planificación de mantenimiento? Entender el proceso de planeación es fundamental para aquellos que administran la función del mantenimiento. El mantenimiento profesional debe ser capaz de articular el valor del negocio desde la planeación del mantenimiento. La planeación es la clave para aumentar la disponibilidad del activo, desde la ejecución del mantenimiento y optimizar los recursos. Se debe conocer los aspectos que soportan la planeación y los pasos necesarios para crear un plan eficiente y efectivo. Son dos términos diferentes. Bien, entonces un poco buscamos optimizar la operación. El trabajo es para limitar, evitar y corregir fallas, minimizar el tiempo ocioso de los trabajadores de mantenimiento, por eso es la adherencia entre planeamiento y programación, maximizar la utilización eficiente del tiempo de trabajo, el material y el equipo, mantener las necesidades de operación en términos del programa de servicios y del programa de calidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Mejor tiempo de parada de equipos, ya que reducimos la duración de la reparación. Disminución de inventarios, importantísimo que sepan cuántos millones o cuántos miles de soles o dólares pueden tener en el almacén, para que tengan una idea, ¿no? Una idea, una planta, la que manejo actualmente, la que gestiono, tiene 100 millones de soles en inventario. Imagínense cuánto dinero que está ahí porque no fue gestionado correctamente, nació ya con un presupuesto muy elevado de almacén, pero tienen que mapearlo para que hagan su plan de trabajo y comiencen a reducir. Cada vez que ustedes optimizan su modelo de gestión, demuestran una madurez en su modelo de gestión, tengan por seguro que
los directores, la superintendencia, la gerencia van a estar observándolos y van a querer contar con ustedes. Esto permite planificar y hacer compras justo a tiempo. Lo ideal es hacer seguimiento a los planificadores, a los compradores, en un horizonte de tiempo que no estén pidiendo en demasía, porque a veces se comete el error que el planificador quiere tener toda una línea paralela dentro de su stock, y eso sería un manejo presupuestal errado. Bien, menor consumo de horas sombra y por ende menores costos, minimizar trabajos de emergencia, eso es lo que buscamos todos, tener el equilibrio entre la vida personal y laboral. Se puede, sí, siempre y cuando estabilicemos una planta. Poco el marco normativo, ya les mostré al inicio, sí, les vine acá a tratar la 15628 también, por eso la remarco en verde. ¿Por qué? Porque a veces veo que en la práctica los roles se confunden, ¿no? ¿Cuál es el planificador? ¿Qué hace el programador? Y es bueno que ustedes lo tengan claro. Un poco tenemos que tener en claro perfil y competencia del personal técnico, distribución y balance por especialidad, identificación de recursos críticos y limitantes, estrategias para gestión de contratistas externos. ¿Cuán importante es esta frase, ¿no? Estrategias para gestión de contratistas externos. Si ustedes evalúan los costos de sus terceros, pueden, a través de una matriz de costo plan, porque ya tienen una data pues, que pueden trabajar o históricos que pueden analizar, porque cada actividad que se planifica, si ustedes mapean y corroboran en campo, si yo estimé que esta actividad iba a tomar 10 horas, con 8 personas, voy a campo y verifico que las 8 personas realmente están ocupándose en la labor y que se cumplen las 10 horas. Pero si yo voy y hago un contraste y denoto que no era necesario tener 8 personas, sino solo 6, y con 6 inclusive acabábamos en 8 horas, y si no hacemos ese chequeo, esa validación, ¿qué va a pasar? Estamos pagando o sobrepagando a ciegas porque no estamos validando que lo que hemos planificado y programado luego en la ejecución es la realidad. Era lo que realmente se necesitaba, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer esos ejercicios al azar para que puedan mapear, sobre todo en actividades críticas de mayor envergadura, que necesitamos tener más ojos ahí, hay que hacerlo. Contexto estratégico. Los recursos son el eje del cumplimiento del plan maestro de mantenimiento. La planeación sin estimación realista genera backlog, sobrecostos y baja confiabilidad. Equilibrio entre carga de trabajo, disponibilidad y competencia define la eficiencia. No existe mantenimiento eficiente sin una gestión inteligente de los recursos humanos y técnicos. Para eso tienen que capacitarse, para eso tienen que conocer las herramientas para planear correctamente. Y un poco alineado con las normas internacionales que le van a servir la 16646, la 15628, que es competencia del personal de mantenimiento, la ISO 31000, la UNE 13269, la 1424, la taxonomía, para ver los datos de confiabilidad y mantenimiento, que trabajen en análisis de efecto de falla, desde una ubicación técnica hasta un ítem mantenible, para que puedan ver trazabilidad. Hay mucha normativa, tampoco se enfoquen en saturarse, pero sí vean lo que les conviene, lo que les va a ayudar para mejorar su gestión. Y un poco los perfiles que normalmente esta norma, la UNN 15628, habla de 3 niveles: nivel técnico, nivel superior y nivel 3, que sería ingeniero de planificación. Y es lo normal, más o menos el conducto correcto debería ser: el nivel técnico se enfoca en la ejecución segura y efectiva de los planes de mantenimiento, requiere capacitación técnica práctica, adherencia a procedimiento y un diagnóstico rápido de fallas menores. El supervisor, que es un nivel 2, es el responsable de la planificación diaria, el control del trabajo y la coordinación de recursos en el sitio. Necesita fuertes habilidades de liderazgo y gestión para asegurar una ejecución de calidad y el cumplimiento de la seguridad. Y el de planificación ya tiene que tener una vista más holística. Participe en el análisis estratégico, la interpretación de datos, la gestión de la criticidad y la definición de estrategia de mantenimiento. Requiere conocimiento de ingeniería avanzado y habilidades analíticas para optimizar el proceso general de mantenimiento. Es otra vista, habla de lo mismo, para entender pues los niveles, igual es la 15628. Más o menos, ¿cuál debería ser el día a día de un planificador? Primero, revisar la planificación, archivos de respaldo, hablábamos de entregables, data técnica, cuáles serían los escenarios, ¿no? Los escenarios, los cambios que pueden tener en coordinación con las gerencias, el director, información de la reunión y obtener los datos de la planificación. Como dije, si desconoce la actividad, ¿qué debería hacer un planificador? Ir y contrastar a campo. Hay muchos planificadores que también no quieren moverse del escritorio y eso no debería ser. Siempre tiene que haber un matiz entre el trabajo de campo con el trabajo de oficina. En la medida que conozca campo al revés y al derecho, sí, no va a requerir visitar tanto campo. Pero cuando no hay ese know-how, ese conocimiento, tiene que haber una validación de campo. Imprimir estatus de reportes, área, unidad, tipo, equipo, o test.
¿no? Reunión de revisión, dirección, revisión del estatus, lista de decisiones, fuerza de hombre laboral o manpower, impacto de la planificación, cambio del alcance de repente. De repente en un momento se acordó tal necesidad que iba a tener un alcance, pero luego vemos que si queremos hacer, podemos aprovechar y levantar un poco. Hay casos que a veces en una orden se puede abordar varios avisos que demanden la misma necesidad, pero generó producción, mantenimiento y demás. Cuán importante es que también ustedes canalicen y en esa orden quemen o consuman todos los avisos o enlacen para que con esa orden levante todo ese backlog de avisos. Pasa también que encontramos que a veces no se ejecuta ello y de repente se ejecutó ya una actividad, pero quedan los avisos ahí pendientes y se sigue acumulando el backlog. Pero es un backlog irreal, es una data irreal. Para que tengan una idea, yo cuando hice una auditoría en el 2019 tenía un backlog de 18 semanas de necesidades para poder levantar. Imagínense 18 semanas, si hoy les mencionaba que el estándar a nivel mundial podría ser el tope 8 semanas. 18 semanas es un exceso. Y cuando comenzamos a revisar la data y a limpiar la data, vimos que lo real era 10 semanas de backlog, no 18, pero porque no habían levantado o actualizado el estatus del orden de trabajo y demás. Optimización de los recursos y aplicación de prioridades, proceso de distribución del próximo turno. Cuán importante es también saber cómo va a rotar, cómo es dinámico el tema de los manejos de los turnistas también, para poder levantar o dejar o programar o sacar el mayor provecho a las horas hombre del personal técnico. Confirmar los equipos disponibles con operaciones, confirmar la actualización de los trabajos completados en los turnos, planificación, distribución y planificación de los turnos y demás. Obtener los reportes de eficacia, compare la utilidad de la fuerza de trabajo versus las horas hombre, impacto de acceso de los cambios de condiciones de cambio, perdón, comunicación, estatus del proyecto, auditoría de performance o desempeño, verifique el progreso en campo. El planificador tiene que estar siempre cuestionando si es que realmente lo que se programó se está ejecutando, va a ese ritmo o qué debemos mejorar. Bien, y ese es un círculo de mejora continua, planificación, programación, monitoreo de predictivo, los equipos KPIs, ya hemos visto, análisis de los fallos, el histórico, ACRs y demás. Y esto es bueno, la gestión del activo. Entonces, un poco como para ir cerrando la charla, porque estamos en la hora, la gestión de la planificación del mantenimiento. Y esta imagen es un poco para calar, para entender, porque a veces yo creo que para nosotros el ser humano, en la medida que va creciendo, avanzando en edad, el tema de las imágenes ayuda mucho más a entender algo. Yo no quisiera, cuando vi esta imagen, la vi hace 15 años y 18 años atrás, cuando vi un curso especializado con PMM, ver ser este preso, ¿no? Que va contento, va feliz, tiene un buen plan, ¿no? Va a escaparse y ya sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Entonces, lo importante es entender que nuestro planeamiento, por eso acabo de mencionar, el que falla al planificar, está planificando fallar. Guárdense esa frase, el que falla al planificar está planificando fallar. Cuán importante es tener un diagnóstico claro, un planeamiento adecuado y un liderazgo visible. Eso le va a ayudar a tener resultados correctos, no fallidos, que con una falta de diagnóstico, una falta de planeamiento y sin liderazgo lo vamos a obtener. Como digo, no quisiéramos estar como este presidiario que va feliz pensando que va a escapar todo el esfuerzo que demandó y no va a llegar a buen rumbo. La excelencia de mantenimiento no nace del azar, sino de la disciplina con la que planificamos cada acción. Planificar bien es proteger el valor del activo. Lo vimos hoy en el cajón. Planificar estratégicamente es proteger el negocio. No al hacer más mantenimiento somos más rentables, somos más eficientes. Al contrario, hay que tocar los equipos cuando realmente es necesario. Si tiene planes preventivos, sí hay que ejecutarlos a rajatabla cuando cumplan las horas, los tiempos. Pero en la mayoría, en la medida posible, con los críticos, hay que activar por predictivo, prescriptivo. Bien. Conclusiones, planificar es proteger el valor del activo. Una gestión de planificación sólida no solo conserva equipos, sino que asegura la rentabilidad del negocio al reducir la incertidumbre operativa. El mantenimiento planificado transforma el gasto en inversión. La, perdón, la planificación estratégica convierte los recursos técnicos en resultados financieros tangibles, mayor disponibilidad, confiabilidad y retorno sobre el capital. Cuán importante es que sepan manejar los términos técnicos, los términos de rentabilidad, EBITDA, ROI, ROA, BAN. La ausencia de planificación estructurada es la principal fuente de sobrecostos. Ya vimos al inicio, el 57% de las organizaciones continúa operando con enfoque reactivo y debemos romper ello.
El ciclo PDCA o el círculo de Deming, planificar, hacer, verificar, actuar, en nuestro caso son 6 etapas, permite medir, aprender y evolucionar hacia la excelencia operativa. La planificación eficiente requiere liderazgo, datos y método. Hay que saber una estrategia, una estructura, ser metódicos y los datos para tomar las mejores decisiones. No basta con un plan maestro, se necesita disciplina, priorización basada en riesgo y una cultura orientada a resultados. El planner moderno es un gestor estratégico, no un programador de tareas, entiéndanlo bien. Su rol conecta la confiabilidad técnica con los objetivos financieros, integrando SAP, Power BI y metodología CISO. Ya vimos cuánta normativa hay. La digitalización amplifica el impacto del mantenimiento. Las herramientas tecnológicas no sustituyen la gestión. Hace poco estaba en uno de los congresos y preguntaban cuál es el reto de ahora con tanta inteligencia artificial y nos va a reemplazar. Y, no, o sea, rompamos esos paradigmas. Tenemos mucho know-how por dar todavía. Nosotros administramos los recursos y sacamos provecho, vamos a apalancar. Y de por sí, si hay un profesional que no saque el mayor provecho del recurso de la inteligencia artificial, otro que sí comienza a capacitarse, lo aplica, va a estar, y si están postulando para un puesto, de hecho que el que maneja estos recursos va a estar mucho más empleable que el que no. El éxito de la planificación depende de la gestión inteligente de los recursos. La eficiencia nace del equilibrio entre carga de trabajo, disponibilidad de talento y competencias certificadas. Para eso les mostré la 15628. Hay roles ya especificados. Capacitemos, vean si su job description o su descripción del puesto de trabajo conversa con el puesto que ustedes actualmente tienen. Auditar la planificación es auditar la confiabilidad. Revisar desviaciones, tiempos, backlog y cumplimiento del plan permite identificar brechas que afectan directamente los KPIs de desempeño. Una planificación estratégica genera cultura del valor. El mantenimiento deja de ser un centro de costo y se convierte en un aliado del negocio cuando su planificación está alineada a los objetivos corporativos. No puede trabajar mantenimiento por un lado sin tener en cuenta todos los planes que tiene una compañía, los planes de ventas y demás. Bien, entonces, bueno, un poco ahí para motivar los conocimientos sin acción es simple ilusión. Si ustedes ya tienen conocimiento o los van a adquirir al momento de inscribirse, que vamos a tomar a más detalle la capacitación, tienen que ponerlo en práctica. Ya vimos cuánto hay por aportar. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, estamos con unos 3 minutos para poder cerrar dentro de lo planeado. ¿Tienen preguntas, por favor? Si no, le doy pase a que les explique un poco Innova, la malla curricular, que está bastante interesante. Se las dejo ahí para que la vayan mirando. Pero si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas a través del chat o activen el micrófono y estaré gustoso de poder absolver esto, ¿no? Listo, ingeniero, muchas gracias. Estimados, por favor, comenzamos con la sesión de preguntas para que puedan dejarlo en el chat. Asimismo, quiero comentarles que este seminario es parte del programa de especialización en planes de mantenimiento que tiene fecha de inicio el 14 de abril y la frecuencia a realizar son los días martes y viernes. Perdón. Así también quiero comentarles que las personas que me están escribiendo al chat del grupo de WhatsApp, les voy a enviar la información para la inscripción a su WhatsApp privado. Listo. No sé si no tienen preguntas o quedó bueno. Lo bueno es que en el interín ha habido bastante participación. Ya les dieron arriba Kevin, Ignado les puso ahí los links para que puedan registrarse. Y demás, bueno, los demás detalles ya Innova, a los que consulten al interno, les va a dar. Igual voy a hacer un post el día miércoles en LinkedIn sobre los dos cursos que va a dictar Innova. Están bastante buenos, como han podido ver, y tiene una buena currícula, ¿no? Fundamento de la gestión de mantenimiento, clasificación y priorización de activos. Es importante esto porque no todo el mundo, ya dije, ¿no? A veces cometen el error de que manejar a todos a rajatabla y cada equipo maneja una criticidad diferenciada. Entonces, si no aplicamos la metodología correcta, no sabemos en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes puedan aplicar ello para que sepan cómo administrar sus recursos de la mejor forma. Aplica acá lo del concepto de Pareto, ¿no? 80-20, no va a dedicar a todo. Igual la programación de mantenimiento, vimos el nexo, luego elaboración de un plan de mantenimiento, como vimos el plan anual, todo se va a compartir los entregables y demás. Indicadores de desempeño, no es de que tengan los 71 KPIs que te dice la norma, sino lo que realmente les ayuda a tomar decisiones. Estimación de recursos técnicos y humanos, importantísimo para poder costear
y ser eficiente en el manejo presupuestal con los recursos adecuados, una presupuestación del mantenimiento, hablamos CAPEX, OPEX, que es importantísimo para poder administrar y ser eficiente, indicador de gestión del mantenimiento y una auditoría y mejora continua del mantenimiento. También se va a compartir un modelo de auditoría que puedan aplicar para tomar el grado de madurez o diagnosticar en qué situación está su modelo de gestión y en base a ello, con oportunidades de mejora o brechas, armar un plan de acción que les permita tener una trazabilidad y resultados, por ende, buenos resultados. No sé, si no tienen más preguntas, me confirman, por favor, si no doy por cerrada la charla y ya, bueno, Innova, los contactaré a los que tienen interés y, bueno, gracias por su participación. Espero que haya servido, para que puedan tener noción y de una gestión de mantenimiento adecuada. Bien, Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Que tengan buenas noches todos. Los esperamos en clases. gracias María, nos vemos. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego.